En ciencias naturales y tecnología nuestro tema es el sistema nervioso. Es un tema tan interesante porque tiene mucha información. Yo trato de no cortar nada más la información del libro, sino que trato de ponerles una pequeña explicación resumida para que no tengan que leer tanto y entender mucho, ¿verdad? En este caso, pues les explico un poquito de qué compone el sistema nervioso y por qué es tan importante. Yo sé que han visto diferentes sistemas durante varios años, pero este es un sistema indispensable porque de eso dependen todos los demás sistemas. El sistema nervioso no habla directamente solo de los nervios, sino que habla, acá dice se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central dice que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo está compuesto por otras partes y la médula espinal por otras partes. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que entra el cerebro, el cerebelo y un montón de cosas más. Por ejemplo, dice acá que el cerebro controla los actos voluntarios como hablar. Es el órgano del pensamiento. Imagínense eso, ¿verdad? Almacena datos y experiencias en la memoria. Nos aparece la explicación de cada una de estas partes indispensables. Y acá me dice de qué está formado el encéfalo y de qué está formada la médula espinal. Si se dan cuenta, son dos partes importantes. El cerebro donde está el cerebro, perdón, es la central, que es la que manda todas las señales a todo lo demás. Y la médula espinal es la parte que responde, ¿verdad? Es muy peligroso fracturarse o golpearse en una de esas partes porque puede llegar a generar la pérdida de muchas funciones del cuerpo. Es por eso que ustedes a veces ven que hay accidentes de automovilísticos, de motos, de carros y todo, y a veces la gente se queda paralítica o se muere en el instante, porque el cráneo trata de cubrir todos estos órganos, pero a veces cuando es demasiado fuerte el impacto o la gente no usa casco o algo así, se raja el cráneo y logra llegar a tocar algo del cerebro. Entonces, por eso es muy delicado. Vamos a leer toda la información, todita, para poder aprender mucho. La verdad es muy interesante e importante, pero si no leemos, pues no vamos a aprender nunca, ¿verdad? El sistema nervioso periférico es una red de nervios, que es la que ya se distribuye en todo el cuerpo, es como un cableado de luz, ¿verdad? Que manda energía para todas las casas. Es algo así nuestro cuerpo lleno de nervios para poder mandar señales a todo el cuerpo. Sucede que el tema que vimos la semana pasada nos sirve para ver que los órganos de los 5 sentidos están, bueno, de hecho todos los órganos están conectados al sistema nervioso, pero principalmente los 5 sentidos funcionan en común acuerdo, ¿verdad? Con el cerebro, trabajan juntos. Y acá nos aparece un ejemplo, tenemos que leer el tema, si no, no vamos a entender. Acá nos aparece, dice que el sistema nervioso y los órganos trabajan en conjunto para percibir y responder a estímulos con el movimiento voluntario o por reflejos. Esto es importante. Voluntario o por reflejos es importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de movimientos. Uno que nosotros pensamos y otro que automáticamente responde, ¿verdad? Automáticamente sale cuando hay alguna situación peligrosa o de alerta, inmediatamente responden los órganos, sin que nosotros lo pensemos, ¿verdad? Esos son los de reflejo. En cambio, voluntarios es, por ejemplo, yo estoy en mi cama y me quiero levantar, pues entonces pues, tengo que bajar los pies, levantar la espalda y todo, pues yo lo estoy pensando porque lo quiero hacer. Pero supongamos que nosotros estamos corriendo y, por ejemplo, o llevamos a un niño a la par y de repente se resbala, lo primero que hacemos es estirar la mano para tratar de agarrar. Eso no lo pensamos porque no nos ponemos a pensar, ¿será que me voy a estirar mi mano o no? ¿Verdad? Ya para eso ya se ha caído y se ha revolcado el pobre niño y nosotros no hemos podido hacer nada. Por eso es que existen esos dos tipos de movimiento en el cuerpo. Pero los movimientos o las reacciones por reflejos muchas veces suceden en cuestión de segundos. No es que se tarde uno para pensar, ¿verdad? No, eso sucede sin que nosotros nos demos cuenta en cuestión de segundos. Acá me aparecen los 3 pasos importantes para su actividad.
¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, señor, no hay ejemplos, pero si los ejemplos ya vienen incluso desde el tema, entonces no le hemos puesto atención. Acá dice, número 1, los órganos de los sentidos captan un estímulo y envían la información al cerebro a través de un nervio sensitivo. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo la semana pasada que los órganos, ¿verdad? Eran los que tenían los sentidos. Por ejemplo, los ojos ven, ¿verdad? Captan un estímulo. Los ojos pueden ver algo y avisarle al cerebro lo que está viendo para que lo disfrute, ¿verdad? Por ejemplo. Luego dice, el segundo paso es el cerebro analiza la información que recibió, ¿verdad? Y elabora una respuesta a través de los nervios motores hasta los músculos. Por ejemplo, es lo que yo les estaba diciendo. Si el ojo vio algo, le avisa al cerebro, el cerebro analiza la información y le dice si es bueno o malo. ¿Cómo sé yo si algo que estoy viendo en la tele, pues no la tengo que ver? Automáticamente el cerebro ya está trabajando y me dice, no, eso no es para ti. Bueno, a cerrar los ojitos o apagar la tele o cambiar de canal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso trabaja en conjunto. ¿Qué pasa? Dice, los músculos ejecutan la orden encargada por el cerebro, realizando un movimiento adecuado, por ejemplo, al responder un teléfono. Yo les estaba dando ejemplo del televisor y sigamos con eso. Por ejemplo, los órganos de sentido, ¿verdad? Mis ojos vieron algo en el televisor que no es para mí. ¿Quién me lo dijo? Mi cerebro, porque ya analizó la información y dijo, bueno, no, no es para niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cerebro? Pues le dice a los párpados, ¿verdad? Que se cierren y que no vean eso, o le dice a las manos que agarren el control y apaguen. O sea, todo eso lo trabaja el cerebro. Es un proceso, ¿verdad? Son como 3 pasos, se podría decir. El órgano lo siente o lo ve, lo percibe, manda la información al cerebro, el cerebro analiza la información y le responde qué tiene que hacer, ¿verdad? Se escucha que es muy largo, pero eso sucede en cuestión de segundos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a leer y analizar otro ejemplo que tenemos acá de la misma forma. Acá dice que los movimientos reflejos son rápidos e involuntarios. Dice, son muy importantes para nuestra supervivencia porque evitan accidentes y situaciones peligrosas. Pero no solo esto, ¿verdad? Sino que hacen todo el proceso que acabamos de ver en 3 pasos. Estos mismos 3 pasos son los 3 que están acá, solo que ya con dibujitos, ¿verdad? Acá es en una situación peligrosa, acá solo es en una situación normal. Por ejemplo, al responder el teléfono dice, por ejemplo, suena. ¿Quién lo escuchó? El sentido de la audición. Escuchó y le avisó al cerebro. ¿Qué hace el cerebro? Pues le dice a la mano que tome el teléfono y que responda, ¿verdad? Ya analiza la información y le dice a la mano qué hacer. Estos 3 pasos nos sirven a nosotros para poder hacer nuestra actividad. ¿Qué vamos a hacer con nuestra actividad? Pues vamos a recortar estas imágenes y las vamos a pegar de forma vertical en nuestra hoja y a la par de cada imagen vamos a escribir los 3 pasos, ya no dibujados, ¿verdad? Dibujo solo va a aparecer uno y nosotros vamos a escribir los 3 pasos, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que está pasando en la imagen? Número 1, ¿qué hace el sentido? ¿Qué sentido percibe, verdad? ¿Qué sentido está trabajando? Luego, ¿qué hace el cerebro? ¿Qué analiza el cerebro? ¿Qué piensa el cerebro? Y luego, 3, ¿a qué músculo le dice que responde, verdad? ¿Qué respuesta le va a dar el cerebro que va a hacer? Por ejemplo, acá con el niño. Bueno, voy a colocar al niño y se me ocurre decir que el sentido de la vista, ¿verdad? Observó algo muy interesante en el libro y se lo envió al cerebro. El cerebro empieza a analizar y dice, bueno, eso sí es muy bueno para él, entonces que se ponga a leer y todo. Y entonces, ¿qué le dice? Pues que las manos agarren el libro y que pasen hoja por hoja y todo, ¿verdad? Ya están los 3 pasos. Me voy con la siguiente imagen. Ese solo fue un ejemplo. Ustedes pueden hacer lo que consideren o que vean en la imagen. Lo mismo van a hacer con la segunda, tercera, cuarta y quinta. Todos en una sola hoja, pegadas en vertical, a la par, sus 3 pasos. ¿De acuerdo? Siempre pregunten si no comprenden. En ciencias sociales tenemos el tema de la historia. Este es muy bonito porque la historia habla de tiempos, pero casi que desde que inicia el mundo, ¿verdad? Desde que inicia la humanidad. Entonces acá leemos este pequeño párrafo que estoy tratando de explicarle porque es demasiado tiempo, se ha dividido en etapas. Cada etapa se llama edades y cada edades tienen cientos y cientos de años. Acá les aparece un ejemplo de las 5 edades que aparecen o que se han dividido para poder estudiar la historia. Pero para eso necesita las ciencias, la historia. Se recuerdan que la historia es una ciencia social, la vimos la semana pasada. Entonces, pero aparte, la historia necesita de muchos auxiliares, muchos otros estudios que los ayuden, porque es demasiado tiempo y son demasiadas cosas. Entonces,
se ayuda de otras ciencias que se llaman ciencias auxiliares. ¿Por qué? Porque cada uno se dedica a una cierta cosa, porque si no, la historia haría todo, todo, todo y nunca terminaría y tal vez sería un revoltijo. Entonces se divide otra vez por ciencias auxiliares, que son las que le van a ayudar a estudiar, y cada una a la par explica qué es lo que estudia. Habiendo entendido el tema, vamos a poder hacer nuestra actividad, porque aquí tenemos que completar el párrafo con con las palabras del tema, entonces tenemos que leer muy bien. Luego dice, imagina que puedes viajar en una máquina del tiempo. ¿A cuál de las 5 edades viajarías? Explica por qué y qué cosas te imaginarías que encontrarías en esa edad. Se recuerdan que aquí yo necesito que me escriban bastante, que me expliquen, que se expresen para que yo los vaya conociendo, cómo escriben, cómo se expresan, qué les faltan, qué se les ayuda y todo, ¿verdad? Y por último dice, realiza un dibujo de tu familia en la edad contemporánea. Vamos a dibujar a nuestra familia. En hojas adicionales tal vez, porque aquí ya no va a alcanzar o no se va a ver bien. En productividad y desarrollo, dice, tenemos la participación comunitaria. Les explicaba yo ayer ayer, ¿verdad? La semana pasada, disculpen, a qué se refiere nuestro curso de productividad y desarrollo y estamos viendo la comunidad. La semana pasada vimos el origen de nuestra comunidad. Esta vez vamos a ver la participación comunitaria. Si no leemos el tema, pues no vamos a entender la actividad. Tenemos que leer el tema y luego realizar las actividades. Acá me aparecen siempre en las instrucciones aparecen 2 o 3 actividades que no todas están acá. Acordémonos de revisar todas, de leer todo. Por eso dicen las instrucciones, leer todo, todo, todo. Entonces, al momento de revisar temas, revisemos rápido las actividades que hay que hacer también durante la semana para que tengamos en mente qué cosas nos faltan hacer. Porque algunos solo responden esto, responden lo que aparece ahí y el resto que había que hacer, ay, se me olvidó, yo ni lo vi, ¿verdad? No, tenemos que trabajar todos los incisos que se nos presentan. Luego en educación física, pues viene nuevamente la rutina 2020, pero esta vez trae diferentes, como les dije al principio de la guía, trae diferentes formas de entregar evidencia. Entonces, por favor, leemos todo, todo, repito otra vez, leemos todo, todo, porque aquí me van apareciendo qué fotografías son las que van a ir mandando o qué me tienen que estar escribiendo si no pueden mandar fotografías. Pero todas las guías tienen que venir firmadas por el encargado o la persona que los vio haciendo física. Por favor. Eso es todo y si tienen dudas me consultan.